Lo que es el género lírico. En la unidad que estamos trabajando, el concepto de héroe en distintas épocas, ya hemos trabajado todo lo que es género narrativo y el análisis, ¿cierto?, de textos en donde se evidencie dicho concepto. Hoy vamos a ver lo que es el género lírico, también en relación al concepto de el héroe clásico. Y para comenzar, tenemos que tener claros los objetivos. ¿Qué queremos lograr con esto? Queremos recordar los conceptos básicos del género lírico y además vamos a reconocer los elementos formales, es decir, de forma del género lírico en distintos textos poéticos. Para comenzar, una lluvia de ideas. ¿Qué saben ustedes acerca del género lírico? ¿Recuerdan algo? El género lírico, la poesía, ¿a qué hace referencia cuando yo digo género lírico? ¿Qué imagen se me viene a la mente, a la cabeza? ¿Con qué imagen, cierto, relaciono este concepto? ¿Qué proyección hago de dicho concepto? ¿Cuáles son los elementos formales del género lírico? ¿Recuerdan alguno? Si nosotros continuamos con la explicación, lo primero que debemos señalar es que el género lírico, su función es expresar sentimientos. ¿Y cómo expresa estos sentimientos? A través de la transformación de un lenguaje cotidiano. El lenguaje que utilizamos día a día, la poesía lo modifica en cierta forma y lo adapta para transmitir ciertos mensajes. Además, posee ciertos elementos constitutivos como lo son el hablante lírico, los versos, estrofas, ritmo, rima y figuras literarias. Lo vamos a ver más adelante por separado. Lo primero, cuando nosotros hablamos de género lírico, es conocer, ¿cierto?, cuál es la intención comunicativa, con qué propósito se crea un texto lírico. Y se crea con la intención comunicativa de transmitir emociones, sentimientos y visiones personales, además de inspirar sensaciones de ensoñación. ¿Cuáles son sus subclases? Es decir, en cuáles géneros, en el fondo subgéneros, se va a dividir el género lírico en los poemas, las canciones, acrósticos, coplas, en sonetos, en fin, hay múltiples elementos y subclases del género lírico. ¿Cuáles son sus características más notables? La musicalidad, la belleza y el ritmo. Y en cuanto a estructura, está conformado por estrofas y versos. Los versos son cada línea, ¿cierto?, del poema y las estrofas son como el conjunto de líneas que tiene en el fondo el poema. Son la cantidad de versos. Ahora bien, comenzamos a subdividir cada uno de los elementos formales. El hablante lírico es quien transmite sus sentimientos o emociones en la obra lírica. No es el poeta, sino que es un ser ficticio creado por el autor que nos comunica su propia interioridad, que también es ficticia. A través de la lectura de la obra lírica se puede determinar distintos aspectos del hablante. Por ejemplo, si es hombre o mujer, si es un niño, cómo es, qué rasgos tiene. Para expresar su supuesto mundo interior, el hablante puede adoptar tres actitudes líricas. La primera actitud que puede adoptar es la actitud enunciativa. La actitud enunciativa es cuando el hablante se expresa mediante un tono narrativo o descriptivo, intentando mantener cierta objetividad. La actitud apostrófica, también llamada apelativa, es cuando el hablante expresa su discurso en forma de diálogo, dirigiéndose a un tú o a un nosotros. Y la actitud carmínica o de la canción es cuando el hablante expresa su interioridad anímica. Los tipos de rima. Tenemos tres tipos de rima. La rima asonante, que consiste en la repetición de los sonidos vocálicos a partir de la última vocal acentuada en cada verso. Ejemplo, un verso que acabe con la palabra sueño rima en consonante con otro que termine con la palabra beso o cuento o celo. ¿Por qué? Porque va a repetirse, ¿cierto?, las últimas vocales. En este caso es la E y la O, en las distintas palabras que acabo de nombrar. La rima consonante consiste en la repetición de todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada en cada verso. Ejemplo, si un verso termina en la palabra viento, en rima consonante, las otras palabras deben terminar en ciento, cuento, ciento.
Y el tercer tipo de rima es la rima libre, que no es fijada por ningún tipo de norma. Ahora bien, otro elemento constitutivo es el temple de ánimo. ¿Y qué es el temple de ánimo? Es la emoción o estado de ánimo del poeta. Es el ánimo del hablante lírico en el poema. Se puede descubrir buscando las palabras claves y pensar qué representa. Por ejemplo, una rosa dañada puede representar la tristeza o la pena. Entonces, el temple de ánimo es la emoción o estado de ánimo del poeta, que queda de manifiesto, ¿cierto?, en el poema. El motivo lírico corresponde al concepto o idea presente en una determinada composición poética. Esta idea o concepto representa lo más importante del mensaje poético, siendo por lo general un sustantivo abstracto como la tristeza, el amor, la soledad, la nostalgia, la angustia, etc. En otras palabras, se refiere al sentimiento que surge del estado de ánimo de la circunstancia y de la circunstancia. Ejemplo: por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso. ¿Cuál es el motivo lírico de los versos que acabo de leer? Es el amor, ¿cierto? Es esa idea, ese concepto abstracto que queda de manifiesto a raíz de lo que es el estado anímico o la circunstancia. Ahora continuamos. ¿Cuál es el objeto lírico? Es la circunstancia o ser que provoca un estado de ánimo determinado en el poema. En el poeta, ¿cierto? Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¿Cuál es el objeto lírico? ¿Cuál es ese ser que provoca un estado de ánimo? Las moscas. Hasta aquí vamos a ver en el video de hoy, y en el próximo video vamos a ver las figuras literarias. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante conocer lo que es el temple de ánimo, el objeto lírico, el motivo lírico, perdón? ¿Ustedes creen que es relevante conocer esto? ¿O será algo innecesario? ¿Para qué nos servirá?